En el vídeo anterior vimos que, a nuestro prota, casi lo violenta Tarte, aunque tampoco es como que él no estuviera tentado, link en la descripción, y en este vídeo veremos cómo Luke, una vez que ha recibido la orden de eliminar a un demonio, se adentra a un bosque, que será su enemigo, Sekai Saikou no Ansatsusa, y Sekai Kisoku ni Tensei Suru, el más grande asesino del mundo, consigue reencarnarse en otro mundo como un aristócrata. Capítulo 17, el asesino experimenta, y capítulo 18, el asesino expulsa al enemigo. Dia, Tarte y yo partimos para hacerle frente al demonio que había aparecido. Los carruajes tirados por caballos son muy lentos, pensé distraídamente, quizá la próxima vez intente hacer algún tipo de automóvil primitivo, debería ser capaz de hacerlo, aunque las malas carreteras serían un problema. Este es nuestro primer trabajo, Luke-sama. Realmente quiero que sea un éxito, dijo Tarte. Opino lo mismo. Tenemos que probarnos a nosotros mismos ante aquellos en el gobierno central que no me ven más que como un cordero de sacrificio. Recuerden, si el campo de exterminio de demonios falla, significará que hemos perdido, y solo deben preocuparse por escapar. La regla universalmente aceptada era que solo el héroe podía matar demonios. Sin embargo, yo había creado una magia que cambiaba esa ley. Era nuestra única oportunidad de victoria, y si fracasaba, tendríamos que huir. Por supuesto, no dejaría que ese fuese el final. Volvería a mi investigación para averiguar dónde me equivoqué. Ah, eso me recuerda, si bien solo puedo mantenerlo durante 30 segundos, también puedo producir el campo, declaró Dia. ¿De verdad? Pregunté. Hey, ¿por qué dudas de mí? Te lo demostraré más tarde, aunque fuera corto. Sería increíble que alguien además de mí pudiera ejecutar el hechizo necesario para matar a los demonios. Construir el campo requería mucho mana, lo que disminuía drásticamente mi capacidad de combate. Si pudiera dejar la activación del campo a Dia, sería capaz de permanecer en la batalla. El asesinato podría incluso ser posible. Eso es asombroso. No tendría ninguna posibilidad de usarlo. Tarte respondió, eres mejor en el combate marcial. Ambas tenemos diferentes especialidades. Ser capaz de hacer todo como Luke no es normal. Honestamente, quiero luchar en primera línea como tú, Tarte, pero no puedo hacer otra cosa que flexionar estos brazos. Dia flexionó sus brazos. Eran delgados y suaves. Se entrenaba, pero su constitución física le dificultaba el desarrollo muscular. Además, he investigado un poco más sobre la fórmula para matar demonios, y creo que puedo enviar el campo volando. ¿Volando? Pregunté. Dia hizo la mímica de una pistola con sus manos e hizo un ruido de van. Adorable. Sí, de la manera en que diseñamos el hechizo, el campo se forma alrededor del lanzador, pero podríamos comprimirlo para que pueda ser propulsado como una bala. Puedo reconfigurar la fórmula para que eso ocurra. Sin embargo, eso reduciría el tiempo de efecto del campo. Probablemente solo duraría unos 2 segundos para mí. Tú podrías mantenerlo activo durante 10 segundos. Luke no podía ni siquiera empezar a imaginar cómo revisaría la ecuación para lograr tal cosa, pero si Dia decía que podía, entonces confiaba en ella. La reducción del tiempo de efecto se debía a que, en lugar de utilizarte a ti mismo como origen del hechizo, lo dispararías como un proyectil, el cual dependía de la descarga instantánea de mana. Eso suena bien, puedes intentar desarrollarlo para mí. Podría haber muchos usos para eso. Sería genial si pudieras terminarlo antes de que lleguemos. Haré lo que pueda, pero no te hagas muchas ilusiones, respondió Dia. Luego extendió algunos documentos y comenzó a trabajar en los cálculos. A pesar de que me dijo que no me ilusionara, no pude evitar sentirme emocionado. Dediqué el tiempo que teníamos hasta nuestra llegada a pensar en una forma de matar demonios en solo 2 segundos. El asesinato tendría mayor probabilidad de éxito. El problema era la falta de información del objetivo. Pese a que el gobierno había proporcionado algunos documentos, no eran especialmente útiles. No podía elaborar un plan de ataque con solo esta información. Lo único que podía hacer era estudiar lo que estaba disponible y esperar aprender sobre la marcha. El viaje tomó varios días, pero finalmente llegamos a nuestro destino, un pueblo que colindaba con un territorio vecino. Para ser un asentamiento provincial, era grande. Se trataba de un próspero centro de comercio.
así como también un popular destino turístico. Un gran número de hermosos edificios de piedra debían bordear las calles. Sin embargo, este lugar parece una jungla, comentó Dia. No veo ni una sola persona, añadió Tarte. Las estructuras estaban todas cubiertas de hiedra, y las calles habían sido invadidas por los árboles. Curiosamente, no parecía haber vida animal. Los tres nos quedamos de pie en la entrada del pueblo, contemplando aquella vista desastrosa. Volví a revisar los documentos. Por lo visto, al principio solo había habido un árbol, y luego se extendió con increíble rapidez y engulló todo el pueblo. Aquellos que habían huido al principio sobrevivieron, pero no se sabía nada de los que se habían quedado. Un contingente militar fue enviado al asentamiento para investigar, pero ni uno solo de ellos regresó. Después de eso, hubo un intento de eliminación de las plantas parásitas quemándolas con fuego. El resultado también fue pobre, solo el calor más intenso quemó los árboles. Incluso si se incendiaban, los daños se regeneraban rápidamente. La operación militar fracasó y ni un solo soldado implicado sobrevivió. El informe decía que la vegetación se los comió. Fue entonces que se decidió que esto tenía que ser obra de un demonio, y me enviaron a ocuparme de las cosas. Hey, Luke, vamos a entrar en el pueblo. Si estos árboles se comieron a la gente, entonces tendremos enemigos a nuestro alrededor, dijo Dia. Hay algo que debo hacer antes de entrar. Quédense detrás de mí, ustedes dos. Cuando acepté este trabajo, me aseguré de confirmar una cosa. Si era necesario salvar a quienes fueron tragados por los árboles, el gobierno respondió que, aunque hubiera supervivientes, rescatarlos era una tarea inútil. Por lo tanto, podía utilizar el método que quisiera. Por supuesto, quería ayudar a los civiles atrapados, pero no entendía qué era este bosque y correr de cabeza hacia él me parecía una mala idea. Por esa razón, necesitaba realizar algunos experimentos desde una distancia segura. Puedes verlo, ¿verdad, Dia? Pregunté. ¿Estas plantas conforman una misma entidad? Sí, tienen mana, y están conectadas a un grado antinatural, lo que significa que todo esto es una sola criatura. Estoy pensando lo mismo. Vamos a curiosear un poco. Mantén un ojo en su mana por mí. Mi primer experimento fue lanzar un poco de carne caliente en el pueblo convertido en bosque. No hubo respuesta. Seguidamente, envié un cerdo doméstico que había comprado de camino aquí. Cuando se acercó lo suficiente a un árbol, las lianas se extendieron desde algún lugar desconocido y se enredaron al animal. Varias ramas apuñalaron al cerdo, y empezó a arrugarse hasta que solo quedó piel y huesos. Es una forma desagradable de morir. Pero eso explica cómo desapareció la gente, comenté. Un árbol carnívoro. Si están por todo el pueblo, eso significa que ya se han comido a todos. Tarte se dio cuenta con un grito ahogado. Se llevó una mano a la boca, como dijo Tarte, con la vegetación cubriendo todo el asentamiento. Era imposible que hubiera supervivientes. Eso significaba que podía seguir adelante con mi siguiente prueba sin preocupaciones. ¿Ves algo, Dia? Pregunté. Ella había estado observando de cerca, como le había pedido, haciendo uso de sus ojos Tuatha-Dé. Hubo un incremento de mana cuando el cerdo fue consumido. Los nutrientes se están convirtiendo directamente en energía. En pocas palabras, estos árboles habían sido liberados en la ciudad por alguien que quería acumular energía mágica. Bien, mi primer experimento fue un éxito. He aprendido dos cosas. Pasemos al siguiente. Lancé un barril lleno de aceite al interior del pueblo. Rodó hasta chocar con una rama en medio del camino. No hubo respuesta. Apunté al contenedor y le disparé una flecha incendiaria. Estalló, liberando el aceite de su interior y este se encendió. Esa sustancia en particular era incluso más inflamable que la típica variante, capaz de producir grandes pilares de llamas. Al igual que con el cerdo, las ramas se extendieron hacia el pilar de fuego. Era como si quisieran ser incendiadas. Sabía que tenían una fuerte capacidad regenerativa, pero esto es una locura, comenté. Sin embargo, sigue siendo solo la típica clase de regeneración. No es la absurda capacidad que tienen los demonios para reconstituirse que has descrito. Luke, puedo ver que se consume una gran cantidad de mana, así que estas cosas no son inmortales, respondió Dia. Las puntas de las ramas volvieron a brotar mientras ardían. Cuando las llamas finalmente desaparecieron, los árboles lucían como si nada hubiera pasado.
Es un descubrimiento significativo, ahora hay que quemar de verdad estas cosas, declaré. Saqué una piedra far de mi bolsa, al igual que el cerdo y el barril de aceite, la había preparado para hoy. Normalmente llenaba las piedras far con una proporción determinada de mana de fuego, viento y tierra. De ese modo, podía utilizar grandes cantidades de aire para aumentar la fuerza explosiva de las llamas y dispersar fragmentos de hierro al impactar, creando potentes bombas. Esta piedra far, sin embargo, solo contenía mana de fuego y viento. Había priorizado la combustión sobre la capacidad explosiva. Podía producir un infierno mucho más allá de lo que era capaz el aceite, incluso que mi variedad modificada. Después de todo, estaba lleno del mana de 300 magos normales. Solo bastó un poco más de energía mágica para empujar la piedra far hasta su punto crítico, y entonces empezó a resquebrajarse. La lancé al bosque y, un momento después, liberó todo el poder almacenado. Las llamas carmesíes se extendieron al instante y consumieron toda una sección del asentamiento. La vista era la del mismísimo infierno. Es aterrador, pero muy bonito, dijo Tarte, mirando aturdida a las llamas. Cuando las llamas disminuyeron, ni siquiera quedaban cenizas de los árboles que consumieron. Los edificios aguantaron porque estaban hechos de piedra, aunque ahora lucían las marcas negras de las enredaderas que se habían aferrado a ellos. Así que la vegetación no es parte del propio demonio, dije. Sí, probablemente fueron producidas por algún tipo de habilidad, añadió Dia. Al principio, no podía estar seguro de si el extraño follaje era el demonio. Sin embargo, resultó no ser el caso. Este bosque no era más que un monstruo que poseía un poderoso factor de regeneración. Su naturaleza le permitía crecer mediante injertos, lo cual explicaba por qué el mismo mana fluía por todas las plantas. Esto era tanto una buena como una mala noticia. Dado que esta vegetación no era el demonio, sería mucho más fácil removerla. Desafortunadamente, eso también significaba que tendríamos que buscar en este extenso pueblo para encontrar al demonio. Dia, Tarte, vamos a entrar en el pueblo. Buscaremos al objetivo, declaré. Sí, Lux-sama. Pero no es peligroso. Es verdad, has quemado un área bastante grande, pero el pueblo aún está lleno de esos árboles come hombres. Quédense cerca de mí, y ambas estarán bien. Avancé con paso firme mientras Dia y Tarte me seguían por detrás, mostrándose inquietas. Incluso cuando pasamos por la zona que había incinerado, no nos atacaron. Los árboles ni siquiera se inmutaron. Lux-sama, ¿por qué no nos atacan?, preguntó Tarte. ¿Has estado usando un hechizo? ¿Tiene algo que ver con eso?, preguntó Dia. Sí, ¿recuerdas el experimento que hice antes de entrar en el pueblo? Lanzar un simple trozo de carne hacia los árboles no produjo reacción alguna, pero sí respondieron al cerdo. Los árboles no tienen ojos, así que no pueden localizar la presa visualmente. Eso deja la vibración, el sonido, el calor y la respiración como elementos a los que pueden responder. No notaron la carne cuando se dejó caer cerca de ellos, así que podemos eliminar la vibración y el sonido. Además, me aseguré de calentarla, y las plantas tampoco respondieron a eso. Eso solo deja a la respiración. Más concretamente, lo que perciben es el dióxido de carbono que exhalamos. El propósito de mi primer experimento había sido comprobar cómo la vegetación buscaba alimento. La respuesta era el CO2 que emitían los animales. Mi teoría quedó demostrada cuando las ramas de los árboles se extendieron hacia el pilar de fuego. Así que estás removiendo el aire que nos rodea y enviándolo al cielo, dedujo Dia. Así es, de esta manera, podemos movernos sin que nos noten. Estaba diluyendo nuestro aliento y soplándolo hacia arriba. Mi recuperación de mana superaba a este hechizo, así que mantenerlo no era un problema. Tener que defendernos de los ataques procedentes de todas direcciones mientras buscábamos al demonio, nos habría dejado exhaustos para cuando finalmente encontráramos a nuestro oponente. También existía la posibilidad de que las plantas compartieran información con el demonio. Si queríamos tener ventaja, no podíamos permitirnos luchar contra ellas. Teníamos que encontrar a nuestro enemigo antes de que nos localizara. Afortunadamente, parecía que la carta del triunfo que había preparado iba a ser muy efectiva. Continuamos recorriendo el pueblo en busca del demonio.
Probablemente también estaba rastreando la zona en busca de quienes habían quemado su bosque carnívoro. Para permanecer indetectables, utilicé un hechizo de viento para enviar el dióxido de carbono que exhalábamos hacia el cielo, lo que impedía que las plantas nos notaran. El demonio seguramente compartía sus sentidos con los monstruos, así que probablemente estaba al tanto de todo lo que ocurría en este asentamiento. Esto nos daba ventaja. Los humanos normales no habrían podido evitar ser atacados por los árboles. Por suerte, este demonio estaba convencido de que no estábamos cerca de la vegetación. Crear una falsa sensación de seguridad era común para el trabajo de asesinato. Si una cámara, unos guardias o un perro guardián daban al objetivo la suficiente tranquilidad como para que se sintiera seguro, eso solo hacía que el trabajo del asesino fuera mucho más fácil. Luke-sama, ¿cómo vamos a encontrar al demonio?, preguntó Tarte. Estoy sondeando todo el pueblo usando un hechizo de viento. Si soy incapaz de encontrarlo, entonces lo expulsaré usando algo menos elegante. Los tres continuamos circulando entre las plantas, permaneciendo atentos a nuestros alrededores mientras explorábamos el pueblo. A medida que avanzábamos, dejaba caer algunas cosas aquí y allá. Nos llevó cerca de 2 horas recorrer todo el asentamiento. Por fortuna o desgracia, no vimos ni un solo demonio. Hemos vuelto a donde empezamos. Supongo que eso significa que es hora del método más desagradable, afirmé. ¿Tiene algo que ver con esas cosas que seguías dejando caer?, preguntó Dia. Sí, son piedras far especiales. Las había esparcido por todo el pueblo mientras lo recorríamos. Las 22 piezas se especializaban en la combustión, y las había colocado de la forma más efectiva posible. Tarte se volvió hacia mí con la cabeza inclinada hacia un lado. Luke-sama, las piedras far solo explotan si las llenas de mana hasta su punto crítico, así que dejarlas en el suelo no serviría de nada, ¿verdad? Normalmente, sí. Sin embargo, estas están listas para detonar. Les apliqué un hechizo que Dia y yo desarrollamos. Hace que las piedras absorban el mana natural de la atmósfera. Al ajustar la fuerza de esa absorción, controlo cuando alcanzan su máxima capacidad. Funcionalmente, son bombas de tiempo. Esas 22 piedras far están configuradas para explotar simultáneamente, pero cada una de ellas tiene un poder increíble. ¿Cuán malo va a ser que tantas exploten al mismo tiempo?, preguntó Tarte. Quemará todo el pueblo hasta los cimientos. Ese es mi plan. Si hubiera habido supervivientes, no habría sido capaz de hacerlo, pero, dado lo invadido que estaba el asentamiento, no había forma de que alguien siguiera vivo. Además, había recibido permiso del gobierno para tomar las medidas necesarias para matar al demonio. Arrasar un pueblo entero estaba bien. Luke, ¿por qué estás haciendo esto? Matar demonios no tiene sentido si no usas Demon Killer 21. Esos monstruos arbóreos definitivamente son irritantes y peligrosos, pero esto parece un desperdicio de piedras far, dijo Dia. Es una forma de hostigamiento. ¿Has visto cómo aquellos monstruos vegetales se comen a las personas, convirtiéndolas en mana, y almacenándolo? El demonio tomó posesión de todo el pueblo porque necesita una gran cantidad de poder mágico para algo. También es posible que su objetivo sea simplemente producir más monstruos arbóreos y crear un ejército. El demonio no se tomará con calma que todo su duro trabajo sea destruido. Ya que no pudimos encontrarlo, voy a forzarlo a salir haciéndolo enojar, tal y como expliqué. Los tres volvimos a salir más allá de los límites del asentamiento. Pereceríamos si quedábamos atrapados en la explosión. Además, sería más fácil divisar al demonio desde un punto lejano. Cavé una trinchera improvisada relativamente profunda a decenas de metros del árbol carnívoro más cercano, y nos escondimos en ella. Luego saqué un telescopio especial que me permitía ver el pueblo incluso desde el interior del foso. Según mis cálculos, comenzará en 1 minuto, afirmé. Si bien existía cierto margen de error en función del espesor del mana natural del ambiente, a lo sumo me equivocaría por 10 segundos, las piedras far probablemente ya estaban empezando a resquebrajarse. Estaba destruyendo un pueblo entero simplemente para erradicar el ejército vegetativo y la reserva de mana que el demonio había acumulado. Incluso la criatura más apacible del mundo se enfadaría ante semejante hecho. Un objetivo furioso era menos propenso a tomar decisiones inteligentes.
por lo que enfurecer a tu oponente te daba ventaja. Aquí vamos, pese a nuestra distancia, podría sentir el abrumador y poderoso aumento de mana. No levanten sus cabezas fuera de esta trinchera, he colocado una barrera de viento sobre ella para mantener fuera el calor y el fuego, pero si se asoman más allá de ella, aunque sea ligeramente, morirán, les advertí, incluso sin considerar las llamas. Esto era susceptible de ser una explosión masiva, agotando todo el oxígeno de la zona. Una bocanada de ese tipo de aire significaría nuestra muerte. Ese sí, Liu-sama, entendido. Tarte se aferró a mí con miedo. Al ver eso, Dia hizo lo mismo. Unos segundos después, el mundo se convirtió en un torrente de remolinos carmesí. El fuego fluía sobre la trinchera como el agua. Una explosión provocada por 22 piedras Far, cargadas con el mana de 6600 magos normales, pintó de rojo el propio mundo. Las llamas no dejaron nada sin consumir a medida que crecían, provocando que todo a su paso se desvaneciera como si nunca hubiera existido. En primer lugar, había llenado las piedras Far con mana de viento para suministrar oxígeno, pero incluso eso se consumió en un instante. De un momento a otro, la falta de aire en el pueblo creó un vacío con olas de una fuerza tan abrumadora que incluso los edificios de piedra se desmoronaron. Fue como una escena sacada de una pesadilla. Habríamos salido despedidos si no hubiéramos estado en la zanja. Una vez que todo terminó, eché un vistazo al exterior utilizando mi telescopio. Ambas chicas parecían todavía asustadas al intentar asomar la cabeza. El pueblo se ha ido, dije. Nunca he oído que un solo mago haga algo así. No solo has destruido un el entero, sino que lo hiciste desaparecer por completo. Dia se maravilló. Un pueblo entero había sido borrado del mapa por completo. Todo lo que quedaba ahora era tierra vacía. Esto era lo que se podía lograr con el uso eficiente de 22 piedras Far. Entonces, Lu, si te apetece, ¿podrías hacer lo mismo con la capital real? Preguntó Dia. Sí. Todo lo que tendría que hacer es infiltrarme en la capital, colocar las piedras Far en los lugares adecuados y escapar antes de que exploten. No sería muy difícil, así que no le digas a nadie que soy capaz de hacerlo. Seré considerado una persona peligrosa. Pretendía culpar al demonio de esta devastación. El gobierno me dijo que podía hacer lo que quisiera, pero no estaba seguro de cómo reaccionarían si supieran que yo había causado esto. Sí. Probablemente serías más temible que un demonio para quienes están a cargo. Es una suerte que esta vez no haya sido asignado un observador, comentó Dia. Si lo hubiera habido, habría utilizado un método diferente, desde una perspectiva política. Un humano capaz de hacer desaparecer un pueblo entero en cuestión de horas era de temer. Siempre y cuando la amenaza de los demonios permaneciera, se me permitiría vivir, pero una vez que desaparezcan, aquellos que tienen el control me querrían muerto. Si alguna vez perdía el juicio y me compraba una potencia extranjera, o deseaba gobernar el reino por mi cuenta, Alban estaría acabado. Obviamente, no planeaba destruir el país, pero el mero hecho de que pudiera hacerlo era peligroso. Eliminar una amenaza como yo antes de que ocurriera algo, era un pensamiento previsor. Lo mismo podría decirse de Epona una vez que matara al rey demonio. Si realmente quería salvar el mundo sin matarla, tenía que encontrar una forma de eliminar su poder. Había descubierto un método que permitía a otras personas matar a los demonios, así que no estaba más allá del ámbito de lo posible. Me pregunto si el demonio sigue vivo, comentó Dia. Probablemente haya muerto, pero revivirá. Muy bien, veamos cómo reacciona el demonio. No estoy seguro de qué hacer si permanece escondido. Quizás siga intentando lo mismo con los árboles de otro pueblo. Si es así, tendremos que seguir volándolos hasta que pierda la paciencia, pero preferiría no hacerlo. Con cuidado, eché un vistazo a las cosas fuera de la zanja, buscando movimiento en lo que solía ser el asentamiento. El juego ahora era encontrar al enemigo antes de que nos descubriera. La paciencia era la clave, solo tenía que esperar 2 o 3 minutos. Otra explosión rugió desde el centro del antiguo pueblo, incluso a la distancia a la que estábamos. Dia, Tarte y yo sentimos el temblor. Gaa, humanos. Lo destruyeron. Destruyeron el bosque en el que tanto he trabajado. Solo necesitaba un poco más. Los mataré. El demonio estaba furioso, gritaba y se agitaba, tenía forma humanoide,
pero tenía un cuerno negro y un caparazón verde parecido al de un escarabajo rinoceronte. El enorme y afilado caparazón situado en la mitad superior de su cuerpo, le daba un aspecto increíblemente agresivo. Esperaba que el demonio se pareciera a una planta por su conexión con el bosque carnívoro, pero parecía más bien un cruce entre un hombre y un insecto. Poseía una enorme defensa, fuerza y velocidad. Luchar contra esta criatura iba a ser molesto. Sin embargo, ya había ganado la primera batalla. Lo encontré, y aún no tenía idea de dónde estábamos. Eso hacía las cosas más sencillas. Todo lo que teníamos que hacer era matarlo. Tarte, a mi señal. Acérquense al demonio desde el frente, voy a rodearlo, indiqué, así que iremos con ese plan, protegeré a Dia-sama. Dia extendería el campo necesario para matar al demonio mientras Tarte la protegía. En cuanto a mí, debía asestar el golpe decisivo desde un lugar apartado. Trabajar en equipo nos daba la mejor oportunidad de éxito. Esta iba a ser la primera prueba real del campo asesino de demonios. Eso también se aplicaba al hechizo que iba a usar para matarlo. De todas maneras, no estaba preocupado en absoluto. No había nadie a quien nosotros tres no pudiéramos asesinar. Así de profunda era mi confianza en Tarte y Dia. Si no se levanta, me pondré traviesa. Gracias por la maravillosa experiencia.